Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Israel González Marino, trabajo en la Universidad Central de Chile y hoy voy a presentarles un trabajo que elaboré con la profesora Catherine Becerra Valdivia de la Universidad Católica del Norte. Lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con una invitación a comprender cómo la paz, que es uno de los fines del derecho, puede servir también como fundamentación para proteger constitucionalmente a los demás animales. Para eso, voy a abordar 4 puntos que me gustaría compartir hoy con ustedes. El primero de ellos, me voy a referir al problema. Y el problema es el denominado antropocentrismo constitucional. Esto es, la idea de que las constituciones solo protegen a los seres humanos y que están hechas solo para proteger al individuo humano y desconsiderar a la naturaleza o a los demás animales. Lo segundo es referirme a la invitación que nos hacen desde el giro político para comprender que la ciudadanía va mucho más allá de la especie y que podemos entender que nuestras relaciones con otros animales son también relevantes para efectos de concederles quizás la ciudadanía o formas de participación en el mundo político. Luego me voy a referir a cómo a nivel mundial se ha ido protegiendo a los demás animales a nivel constitucional. Brasil es un ejemplo de aquello, pero así hay muchos otros países que han ido incorporando este tipo de protecciones en sus cartas fundamentales. Finalmente, me voy a referir a la idea de cómo podemos comprender que la paz es un fundamento muy valioso para justificar la protección de los demás animales en las constituciones. Para comenzar entonces, cuando nosotros revisamos qué es una constitución, para qué sirven, cuál es su finalidad, vamos a ver que en términos muy generales las constituciones son el máximo instrumento de ordenación del quehacer comunitario. Las constituciones establecen las reglas fundamentales que nos damos como sociedad. Van a regular nuestros derechos fundamentales, cómo vamos a organizar el poder, etc. Pero cuando nos preguntamos quiénes forman parte de esa comunidad, ¿a quiénes nos referimos cuando hablamos de este quehacer comunitario? ¿Solo a los seres humanos? Y vamos a ver que la respuesta en general es esa, y está impregnada por algo que ha sido denominado como el antropocentrismo constitucional. Y esto implica entonces que muchas veces la naturaleza o los demás animales quedan en un segundo o tercer plano, y en varias ocasiones incluso son ignorados por completo por las constituciones. Y esta pregunta incluso la podemos llevar a otra. Incluso, ¿quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes son los ciudadanos de un Estado, de un país? Y dos autores que son parte del giro político, Sue Donaldson y Wilkin Lika, nos plantean que desde una teoría política tradicional, en general la ciudadanía está asociada a capacidades racionales. En otras palabras, entonces, quienes son seres racionales, que pueden participar en la vida política, van a ser los ciudadanos. Pero esta mirada tradicional deja fuera a muchos individuos que quizás tienen alguna discapacidad de índole cognitiva. No, entonces ellos no son ciudadanos o quedan fuera del pacto político. Y eso es algo que hoy día estamos de acuerdo en que no podemos comprender así la ciudadanía, justamente por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos seres humanos. Así entonces, hoy la ciudadanía está comprendida desde los derechos de pertenencia, como una forma de reconocer quiénes pertenecen aquí, quiénes forman parte de la comunidad, y cuyo interés individual debe ser considerado en la determinación del interés público. Esto entonces nos permite comprender que los ciudadanos no son solo entonces los seres racionales o los que podemos participar en la vida política, sino que son todos los miembros de una comunidad. Esta manera entonces de comprender las constituciones y la ciudadanía y la comunidad nos permiten quizás ir más allá de las fronteras de la especie. Y en este punto a mí me parece que las palabras de Luigi Ferrajoli pueden ser muy claras. Él nos dice que una constitución es democrática no tanto porque sea voluntad de todos,
sino porque garantiza a todos. No porque los derechos en ella establecidos sean universalmente aceptados, sino porque se confieren universalmente a todos. No porque nadie esté excluido de su estipulación, sino porque en ella justamente se pacta la no exclusión de nadie. Fíjense que lo que está detrás de esta idea que nos plantea Ferrajoli es que el foco no puede estar en quienes crean el pacto, en quienes crean las normas, sino justamente en todos sus destinatarios. Esta idea responde a la perspectiva garantista de las constituciones que esboza Luigi Ferrajoli, donde él nos dice que en realidad las constituciones son pactos de no agresión y de mutuo apoyo, cuya razón social es la garantía de la paz. Y los derechos vitales de todos, tanto más esenciales cuanto mayores son los peligros de guerra y dominación. Y acá, quizás probablemente en esta frase, se ve resumida la idea central a partir de la cual yo quiero hacer la invitación a comprender la paz como un fundamento de protección de los demás animales. Cuando nosotros pensamos en nuestra sociedad hoy día está de alguna manera regida por el derecho. Pero yo quiero invitarles a que hagamos el siguiente ejercicio. Imaginémonos que un día nos despertamos y ya no existe el derecho. No hay leyes, no hay constituciones, no hay normas. Imagínense cómo sería ese mundo. Es muy probable que nos despertemos ante un mundo caótico, donde ya no hay autoridades, no hay policías, no hay gente a la que podamos acudir para obtener resguardo o protección de nuestros derechos, que ya no existen. En ese escenario, lo que prima es una sola ley, la ley del más fuerte. En efecto, entonces, quien tiene el poder físico o quien tiene las armas va a poder hacer lo que quiera, sin mayor límite. Eso es lo que se conoce entonces como esta ley del más fuerte. Y el derecho es justamente todo lo contrario. El derecho lo que hace es monopolizar el uso de la fuerza. Es decir, nos quita a nosotros los particulares el uso de la fuerza, lo monopoliza en el Estado, en el derecho, y con eso acaba con esta ley del más fuerte. Y de esta manera entonces Luigi Ferrajoli dice que todo derecho es en realidad la ley del más débil. Pero antes de seguir con esta idea para fundamentar cómo la paz nos sirve para justificar la protección de los animales a nivel constitucional, quiero referirme a esto último. ¿Qué es esto de que los animales sean protegidos en las constituciones? Este es un fenómeno que ya tiene una larga data en los sistemas jurídicos actuales. Y esta protección que se hace de los demás animales en las constituciones tiene probablemente dos razones que la explican y que Olivier Leboeuf nos señala en sus trabajos. Él nos dice que esto de proteger a los animales en las constituciones responde en primer lugar al hecho de que la evidencia científica nos ha mostrado de manera contundente que así como nosotros, hay un gran número de otros animales que son seres sintientes. Esto quiere decir que tienen la capacidad de tener experiencias subjetivas, que pueden vivir lo que les sucede, que pueden experimentar aquello que ocurre a su alrededor. Y esto se traduce entonces en que los seres sintientes como nosotros y otros animales podemos sentir dolor, podemos sentir placer, pero también angustia, estrés. Y eso tiene fuertes implicancias éticas, pues a ninguno de nosotros nos gusta sentir dolor, estrés o angustia. De ahí entonces que la protección que le damos a los demás animales ha ido aumentando conforme avanza la evolución de los sistemas jurídicos y la conciencia del ser humano respecto de otras formas de vida. Nos damos cuenta que los demás animales también sufren y no queremos que sufran porque sabemos que eso no es bueno. La sintiencia entonces ha impulsado grandes reformas legales. Hoy día es muy común ver que los países sancionen los delitos, sancionen como delito la crueldad o el maltrato animal. Pero también vemos que se promueven leyes que regulan la tenencia responsable, que prohíben el uso de animales para ciertas actividades o que restringen el uso de animales para otras. Pero esta protección que se da
respecto de la sintiencia animal, en las constituciones también se fundamenta por una razón técnica. Y el caso que nos puede graficar esto es el caso alemán. Fíjense que nosotros, cuando tenemos ordenadas nuestras leyes, nuestras normas, nuestras constituciones, todas ellas se articulan y se ordenan en un sistema jerárquico, donde tenemos normas de mayor jerarquía y de menor jerarquía. La mayor jerarquía son normas de rango constitucional. Las constituciones son las normas que están arriba, en la cúspide del ordenamiento jurídico. Y más abajo vamos a ir encontrando distintas normas, entre ellas las normas legales. Estas protecciones que les damos a los animales usualmente están alojadas a nivel legal. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión, la libertad ambulatoria, etc. Todos esos derechos están usualmente garantizados a nivel constitucional. Vemos entonces que a nivel legal están protegidos los animales y nuestros derechos fundamentales están a nivel constitucional. ¿Qué ocurre cuando esas normas entran en conflicto? El caso alemán, como ya les decía, puede ser muy gráfico en esto. En Alemania, un artista decidió hacer una exposición donde puso varias licuadoras o jugueras llenas de agua y con peces vivos. Estos aparatos estaban conectados a la electricidad. Y por lo tanto, el público asistente tenía la posibilidad de accionar estas licuadoras, por lo tanto, matando así a los peces que se encontraban en ellas. Grupos animalistas reclamaron ante esta situación, indicando que esto constituía un acto de crueldad animal, y que eso era contrario a la legislación de protección animal. Legislación. Versus, entonces, derechos fundamentales. La libertad artística, un derecho fundamental, entró en conflicto con normas legales que protegen a los animales. Y como se trata de normas de distinta jerarquía, la mayor jerarquía siempre gana ante este conflicto. Y por lo tanto se determinó que esa exposición artística era perfectamente legal, constitucional y legítima de realizar. Esto nos muestra entonces que las protecciones de los animales situadas a nivel legal se vuelven ineficaces cuando entran en conflicto con normas de rango constitucional. Esto entonces es una razón de técnica legislativa que ha llevado a que casi 50 países en el mundo hoy contengan algún tipo de norma que proteja o regule o reconozca de alguna u otra manera a los demás animales. Olivier Leaud nos dice que este fenómeno implica que las reglas que rigen la relación entre el ser humano y los demás animales ya no pueden ser entregadas o abandonadas al legislador. Y esto sin duda tiene enormes desafíos. Desafíos en el sentido de que hoy tenemos la necesidad de ver cómo vamos a compatibilizar nuestros derechos fundamentales con las protecciones que les damos a esos individuos también. Nuestros derechos fundamentales tienen límites y vamos a tener que ver hasta qué punto vamos a ejercer nuestra libertad artística, nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de desarrollar cualquier actividad económica, etc. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué efectos tiene o qué consecuencias tiene esto de constitucionalizar la protección de los demás animales? Y la verdad es que hay algunos estudios que reflexionan a partir de este fenómeno en algunos casos particulares. El trabajo de Berniers del año 2020 nos muestra que a partir del análisis de Alemania, nos dice que en realidad con la protección constitucional de los animales en este país no ha habido un cambio de paradigma sustancial, aunque de todas formas reconoce que esta constitucionalización ha permitido la inclusión del bienestar animal en la toma de algunas decisiones. Vemos entonces que los efectos son más bien acotados. Otro trabajo de DECA, también del año 2020, que revisa los casos de Suiza, Alemania, Brasil e India, nos dice que a pesar de constitucionalizar la protección de los demás animales, seguimos adoptando un enfoque antropocéntrico,
de manera que los efectos o los impactos que tiene esta constitucionalización es más bien limitada y simbólica. Olivier Le-Vot, en un trabajo del año 2018, donde revisa los casos de Suiza, Alemania, Luxemburgo, Austria, Brasil, India y Egipto, con una mirada un poco más positiva, nos dice que esta constitucionalización tiene efectos concretos en el sistema jurídico y que se traduce en obligaciones para las autoridades públicas. Por otra parte, con una mirada un poco más crítica, Vendor y Danzig-Rosenberg en el año 2018 publican un artículo que analiza el caso de Israel. Y desde un enfoque antiespecista, ellos plantean que esto es en realidad contraproducente, aunque reconocen que esta constitucionalización tiene el potencial de conseguir cierto grado de protección. Como vemos entonces, proteger a los animales a nivel constitucional no garantiza por sí mismo un cambio real o radical en la situación en la que se encuentran los demás animales. Esto entonces pone de relevancia la importancia que tiene el contenido, alcance y enfoque de estas disposiciones constitucionales. Cuando nosotros revisamos por qué protegemos a los demás animales y por qué los protegemos en las constituciones, nos vamos a encontrar con contundentes fundamentos que se asientan en la igualdad, en la justicia, en la solidaridad, en la dignidad o en la vulnerabilidad. Estos argumentos, que están sólidamente asentados en la doctrina, nos permiten justificar que los demás animales también estén protegidos. El aporte que nosotros quisiéramos poder contribuir a realizar es que también debemos incluir en estos fundamentos, a la paz. Esta idea de que podamos vivir en un mundo donde la ley del más fuerte ya no impera, sino que impera todo lo contrario, la ley del más débil. Cuando nosotros revisamos qué es la paz, vamos a ver que la paz es uno de los fines más importantes del derecho. Se ha dicho que, por Kelsen, que el estado de paz hay un uso racional y centralizado de la fuerza. No un uso de la fuerza a diestra y siniestra o simplemente porque podemos utilizar la fuerza, como lo hacemos con los demás animales. Y en ese sentido, cuando el derecho monopoliza la fuerza, lo que hace es acabar con esta guerra de todos contra todos, con este estado en el que rige la ley del más fuerte. Y muchas veces cuando pensamos en esta idea de alcanzar la paz, pensamos la paz como algo opuesto a la guerra. Pero la paz es mucho más que eso. La paz no tiene que ver simplemente con un estado de no guerra. La ausencia de toda violencia estructural causada por la negación de las libertades fundamentales y por el subdesarrollo económico y social también es un estado que atenta contra la paz. Y en ese sentido, toda forma de violencia, conflicto, conmoción o alteración al estado de tranquilidad y armonía puede considerarse como la antítesis de la paz. Y aquí surge probablemente la interrogante más importante. ¿Qué pasa con la violencia estructural en la que son objeto los demás animales? Los demás animales hoy se encuentran sometidos al poder del ser humano. Son utilizados como mercadería, como instrumentos de experimentación, como fuerza de trabajo, como vestimenta, como alimento. Y en ese sentido entonces vemos que los demás animales se encuentran sometidos a una violencia estructural, se encuentran sometidos a la ley del más fuerte. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esta idea de que con la paz queremos alcanzar este estado de negación de la ley del más fuerte si la seguimos aplicando todavía con esos individuos? Ahí nos damos cuenta entonces cómo mirar la paz solamente para los seres humanos es especista, porque nos da mayor importancia a nosotros como individuos humanos por sobre todos los demás animales, que son tan sintientes como nosotros. Las consecuencias de considerar a la paz
como uno de los fundamentos de protección constitucional de los demás animales son bastante amplias y nos invitan a un cambio de paradigma. El primero es que si entendemos que la paz también alcanza a los demás animales, esto implica que tenemos que repensar los límites del poder del Estado en relación al uso de la fuerza. ¿No parece legítimo entonces que un Estado que tiene como estandarte la paz siga sometiendo a estos individuos por la fuerza? Hoy día nosotros tenemos sanciones a múltiples vulneraciones a nuestros derechos y a nuestras garantías. Y esas sanciones se articulan a partir de delitos. Pero cuando nosotros comparamos la gravedad de los delitos que se cometen en contra de nosotros y los delitos de maltrato o crueldad animal, vemos una gran desproporción que no se justifica. Asimismo, hoy día nosotros como particulares en muchos casos todavía utilizamos la fuerza en contra de otros animales, cuando son sometidos al trabajo, cuando son encerrados, cuando son utilizados para nuestros propósitos. Todas esas formas son formas de aplicación de la ley del más fuerte y no son compatibles con esta idea de la paz. Esto implica entonces que los estados deben propiciar mayores y mejores estándares de protección para los demás animales. Y quizás algo muy importante, que esto no se traduce solamente en obligaciones estatales o de organismos gubernamentales. La paz también se tiene que dar al interior de las familias. Esto implica entonces revisar las relaciones de poder que se dan al interior del ámbito doméstico o familiar, donde muchas veces los demás animales a veces son considerados como miembros de la familia, pero miembros de segunda clase, o que están últimos en la fila. Comprender que la paz nos alcanza a todos implica revisar todas las relaciones de poder. Implica preguntarnos cuánto estamos ejerciendo todavía la ley del más fuerte y ver cómo avanzamos hacia entender en serio el derecho como la ley del más débil. Para concluir, los demás animales son también parte de nuestra comunidad política. Los demás animales conviven en los que nosotros hemos denominado nuestros territorios, nuestras ciudades e incluso nuestros hogares. Ellos, al igual que nosotros, se ven afectados por el ejercicio del poder. Cuando tomamos la decisión de construir o no construir, de realizar alguna actividad económica o no realizarla, ellos y nosotros nos vemos afectados. Y su interés muchas veces no es considerado. Las constituciones deben incorporar y proteger a los demás animales, así como lo hacen con nosotros. El derecho entonces concebido como la ley del más débil nos permite dar una respuesta racional al conflicto que se genera en nuestras relaciones de poder con estos individuos. No se trata acá de proteger a los demás animales porque les tengamos cariño o porque seamos empáticos. Se trata de protegerlos porque ellos, al igual que nosotros, se ven afectados por lo que les sucede a su alrededor. Se trata de protegerlos porque así como hemos tomado la bandera de lucha de que el derecho es proteger a los más débiles, de que el derecho es acabar con la guerra, que el derecho es promover la paz, esta paz no reconoce fronteras de especie. Los demás animales hoy día se encuentran sometidos en un estado de dominación constante. Y si queremos que el derecho de verdad sea la ley del más débil, debemos dejar de poner esta barrera artificial de la especie. En definitiva, la paz como un fin último del derecho debe alcanzar también a los demás animales. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo mucho éxito en este curso y a continuación les dejo alguna bibliografía que quizás pueda ser de utilidad para quienes quieran profundizar en esta materia. Nos vemos.